Primera etapa del viaje. Sevilla-Sanlúcar de Barrameda. Salida el 10 de agosto de 1519. 5 naos, llamadas Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Van saliendo por separado a lo largo del río Guadalquivir para volver a reunirse en Sanlúcar de Barrameda, donde permanecen hasta el 20 de septiembre, según Pigafetta, terminando de pertrechar las naves. Es muy posible que este retraso obedezca a una estrategia de Magallanes por evitar y despistar a los portugueses, de los que tenía noticias que podrían estar esperando a los expedicionarios para apresarlos o abortar la misión, o bien que faltara por embarcar Juan de Cartagena, veedor o supervisor del rey, que se incorporó ya en Sanlúcar llegando en postas. Sin embargo, lo único cierto es que no sabemos las causas. El ciclo de conferencias correspondientes a la jornada de hoy. Os adelanto que se trata de una conferencia compartida a cargo de Miguel Rodríguez y José David Flores. Antes de pasar directamente a ella, me van a permitir hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Y voy a comenzar en primer lugar con Miguel Rodríguez. Estudió artes aplicadas en la rama de publicidad. Es pintor artístico profesional, con numerosas exposiciones a su espalda, tanto aquí en España, en galerías emblemáticas, como en el extranjero. Tiene obras repartidas en diversas colecciones particulares, así como en el único museo dedicado al dibujo de ámbito internacional, junto a obras como por ejemplo de Picasso, Miró, entre otros. En el mundo del misterio cabe destacar la dirección del programa de radio La Barca de Caronte, de la emisora Élite Radio. Colaborador en Cuarto Milenio, es articulista de la revista Enigmas, así como conferenciante de diversos congresos. Ha colaborado y colabora de forma asidua en programas como Espacio en Blanco, Ruta del Misterio, Otros Mundos, Estilo de Sevilla, etc. Por otro lado tenemos a José David Flores. Cursó estudios de Ingeniería Técnica y es ingeniero de calidad, coordinador de la SEIP en Sevilla, vinculado a la radio desde hace más de 20 años. Ha dirigido programas como De Todo Un Poco en Radio Giralda, Rutas del Misterio en Neo FM y ha codirigido Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio. Forma igualmente parte del equipo de La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio. Igualmente es y ha sido colaborador en programas tales como La Barca de Caronte y Código Oculto en Élite Radio o El Canto del Grillo en Radio Nacional de España. En televisión ha participado en diversos programas emitidos en Giralda Televisión o Localia Televisión. Conferenciante de varios temas como por ejemplo Psico-Killers, Sábana Santa, Casas Encantadas, Ouija o Los Misterios de la Virgen de Guadalupe. Es autor del libro Guía Secreta de América, Los Hijos del Sol, así como de artículos en revistas especializadas como Enigmas y Año Cero. Pues bien, formalizadas las presentaciones, ambos nos llevarán de su mano en la ponencia titulada El éxtasis de la sangre. Os dejo con ellos. Ahora sí. Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. Mi nombre es José David Flores, compañero Miguel Rodríguez, y vamos a ofreceros esta primera ponencia de este Congreso. Vamos a hablaros del éxtasis de la sangre.
Y muchas personas, cuando le hablamos del éxtasis de la sangre, nos han preguntado, ¿vais a hablar de vampiros? No, en absoluto. Vamos a hablar de algunos de estos señores que están detrás de nosotros, de asesinos en serie. Y quizás lo primero, antes de empezar, sería conocer qué es un asesino en serie. Un asesino en serie o un serial es todo aquel individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de tiempo de unos 30 días o más, con un tiempo además de intervalo entre una muerte y otra. Miguel, ¿quién dio esa definición? Pues bueno, eso lo dio Robert Ressler en 1970, Uh-huh. porque fue una época bastante compulsa, entre ellos el hijo de Sam, que era un asesino en serie que mataba con un revólver calibre 44, y después había un asesino en serie muy famoso, que había escuchado bastantes veces, que es Ted Bundy. A partir de ahí se hace lo que es la denominación de asesino en serie o asesino serial. Os tengo que recomendar una película bastante buena que se llama, una serie que se llama Mindhunter, que salen algunos de estos señores que están por aquí detrás. Algunos se parecen muchísimo a los actores. Os recomiendo que veáis la serie porque os va a gustar. Y bueno, vamos a empezar hablando ya de algunos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece? Mirad, es muy común que cuando hablamos de asesinos en serie, siempre pensemos que esos asesinos en serie son hombres. Y sin embargo, de lo primero que vamos a hablar es una mujer, una asesina en serie. En este caso, vamos a hablar de Belle Sorenson. Mira, Belle Sorenson es una señora que nace en Noruega en el año 1859 y era, fijaros, para la época, una señora bastante alta, medía 1,80 m, muy robusta, aunque por muchos era considerada como una persona, como una mujer hermosa, como una mujer bella. Belle, incluso con esa corpulencia, cuando pequeña, estuvo trabajando precisamente en el circo y estuvo trabajando de trapecista. Así hacía números de equilibrio, aunque su equilibrio mental no era bueno. Aparte, bueno, ella no puede tener hijos en un principio. Primero voy a comentar que se casa, es de primera nupcia, y el marido fallece misteriosamente. Hasta que le hacen varias cosas en la sangre y demás y descubren que está envenenado. Pero por la autopsia de aquella época deciden que es una parte de su enfermedad de corazón. Por lo tanto, Belle ya se libra de un primer asesinato. Pero más adelante encuentra a otra persona, otro amor, entre comillas, con Belle, y deciden adoptar 4 hijos porque no pueden tener hijos. Fijaros que esta mujer, a la vez que se va quedando viuda, va heredando para aquel entonces grandes fortunas. Cuando queda viuda de su primer esposo, hereda, para aquella época, ya digo, una gran fortuna, era $8.500. Evidentemente, ese dinero empezó a hacer que su bolsillo, su cartera, fuera creciendo. Ya os podéis imaginar un poco a qué es lo que iba buscando esta señora a lo largo de su vida. Es más, posteriormente, cuando fallece su segundo marido, nuevamente tiene una herencia. Y es que además ella, con ese primer dinero que había ganado, construye lo que es una pastelería, ¿no? Una pastelería, pero arde. Sí, misteriosamente también arde. Es que es muy curioso porque esta señora, cada vez que montaba algo, ya fuese esta pastelería, ya fuese su primera casa, siempre ardía todo. Casualmente siempre ardía todo. El caso es que el seguro de esta pastelería le vuelve a dejar una enorme cantidad de dinero que vuelve a llenar nuevamente las arcas. Y en este caso eran más de $18.000. Sí, y aparte de eso, coge un hotel en Dustin,
Creo que se pronuncia así, ¿no? Dustin, como Dustin Hoffman, ¿no? O por ejemplo. Y resulta que también arde misteriosamente. Todo en esta vida de esta señora, todo empieza a arder. Una mujer muy fogosa, por lo visto. Pero ahí no muere nadie, de momento. Porque ahora más adelante se casa con Peter. Y con Peter, pues, tiene una buena relación, ¿no? Y se queda embarazada. Se queda embarazada de 2 criaturas, ¿verdad? Así es. De Mildred y Lucy. Y Lucy. Que después hay una película de Lucy más adelante, pero que no tiene nada que ver con ella. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Que el hombre, pues, muere de cansancio. Muere del corazón, igual que su primer marido, agotado psicológicamente, mentalmente, físicamente, y acaba bastante mal. El caso es que ella se va hacia las afueras de la ciudad y pone un curioso mensaje, ¿verdad? Sí, pone un anuncio en el periódico en el cual os voy a leer literalmente lo que dice, y es así: joven, hermosa y rica, me ofrezco para unión provechosa. Valgo al menos $20.000. No acepto cartas. Todo aquel que quiera una relación conmigo ha de visitarme en mi granja. A mí me gustaría, de verdad, amigos, que vierais a esta hermosa mujer, Abel Sorenson. Os la vamos a mostrar aquí detrás, porque esa hermosa mujer que decía, bueno, valer esos $20.000, es esta que veis aquí. La verdad, no sé, en aquella época podía ser una mujer hermosa. Por supuesto. Igual que la época en que pintaba Rubén sus mujeres hermosas y los cánones de belleza. Por supuesto. A lo mejor en el viejo oeste, ¿no? Por supuesto, pero es que nada más la mirada ya te estaba diciendo todo. Bueno, pero hay hombres que les gusta ese tipo de mujer con esa mirada y tanto inquisitiva, ¿no? Sí. Es más, había un enamorado de ella. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Ray Lanfer. Ray Lanfer, un señor que además, era un enamorado, como bien dice Miguel. Ella decía que era digno de ser dominado y la verdad es que a este hombre le dio por la bebida. Aunque sí es cierto que le ayudó muchísimo a Abel, hasta tal punto que él asume, cuando es descubierto todos los asesinatos que comete Bell, y ahora veremos, él asume toda la culpa precisamente de esos asesinatos. Es más, tenemos un testimonio de la propia Bell. Vamos a ponerlo ahora mismo. En un instante. Bel, ¿qué pasó con tu granja? Pues un día mi granja empezó a arder. Duró horas ardiendo. Se encontraron 14 cadáveres de hombres mutilados, algunos desmembrados, otros sin cabeza y parte de sus cuerpos mordisqueados. También se encontraron en los alrededores los cuerpos igualmente mutilados de todos mis trabajadores de la granja. 30, creo. Mis cerdos hicieron un buen trabajo. También hallaron 4 cadáveres de niños. Y otro de una mujer mutilada. Sin cabeza, por supuesto. Más adelante se encontraron lo que pensaron que era mi dentadura. Pues ese era el testimonio de Bel Sorenson. Pues sí, eso, como vi comprobado en el vídeo, una mujer con una sangre bastante fría, muy calculadora.
donde aparte de poner el anuncio que pone en el periódico, empiezan a venir gente de afuera, todos con una gran dote como mínimo de $20.000, si no, ella no lo escogía, ella es bastante exigente en eso. Se habla que eran docenas de candidatos. O sea, que encima podía elegir, porque con esta hermosura de mujer, la verdad es que había que elegir. Pues ya veis lo que hacía con cada uno de esos candidatos. Los mataba y se lo daba a los cerdos para que de esta forma no quedaran resto alguno de ellos. Con lo cual, la única forma en la que tuvieron de descubrir esos asesinatos fue precisamente a raíz de un incendio que se provoca en su propia granja. Nuevamente, un incendio en su granja. Bueno, que se ha provocado, que a ella que le hayan provocado, ese es el gran misterio, ¿no? Porque en realidad el cadáver de Bell no aparece como tal. Aparece una dentadura, pero esa dentadura se ve que no es suya. El paso del tiempo hace que tenga otro asesinato, la tal Esther Carlson. Y ahí empieza el lío. O sea, no sabemos realmente si Bell se salvó de todo lo que le pasó, de todo lo que hizo, y al final no fue condenada ni nada. O sea, salió... Teóricamente falleció en aquel accidente de la granja, con lo cual jamás fue condenada por esos asesinatos. Hasta aquí esta primera historia que, como veis, es bastante dura por parte de esta mujer. Pero las historias que os vamos a ir contando, podemos decir que vamos a ir increciendo. Sí. Increciendo, porque vais a ver que la dureza de cada uno de ellos va a ir siendo cada vez superior. Nos vamos a ir ahora a un nuevo asesino. En este caso, un asesino español. Conocido como el arropiero. Este que veis aquí atrás. Y para contar su historia, yo prefiero que la cuente él mismo. Porque así la contaba el arropiero para su psicólogo. Hola, doctor. Mi nombre es Manuel Delgado Villegas, aunque quizá me conoce mejor por mi apodo, el arropiero. Tengo el honor de ser reconocido como el peor asesino en serie de la historia de España. Bonito título, ¿no? Mi apodo viene de mi padre. Vivíamos en mi ciudad natal, Sevilla, donde vendía ropa y yo le ayudaba a ellos prácticamente desde que nací en enero del 43. Mi infancia no fue fácil. Mi madre murió mientras me traía a este mundo, ¿no? Así que mi abuela se hizo cargo de mí y de mi hermana. Quiso que estudiara, así que me llevaba cada día a la escuela. Pero sinceramente jamás aprendí a leer o a escribir. Con 18 años entré en el ejército, concretamente en la Legión Española. Qué recuerdos aquello. ¿Sabes, doctor? Allí aprendí un golpe mortal que empleé en varios de mis actos. Me cansé. Me llamaron desertor por abandonar una vida, la militar, que yo no sentía como mía. Así que decidí viajar. Y recorrí todo el territorio nacional. Me apetecía conocer otros países, sobre todo Italia y Francia. Siempre escuché que eran lugares románticos y con hermosas mujeres. En cada lugar quise dejar constancia de que había estado allí. Había mucha gente que no me creía capaz de conseguir mi sueño de viajar y tenía que demostrarlo. Qué mejor forma de demostrarlo que hablen de uno en toda España y en el extranjero, ¿verdad? Cuando me detuvo la policía en enero del 71 en Cádiz, en el puerto de Santa María, lo confesé. Había matado a 48 personas. ¿Puede creer que me tomaron una broma? Como todo a lo largo de mi asquerosa vida. Nadie me tomaba en serio. Insistía en que era un simple loco asesino que había matado a tan solo 7 individuos. ¿7? He viajado por toda España y parte de Europa, dejando mi seña de identidad por cada ciudad que pasaba, y solo vais a reconocerme 7.
Hubo algún que otro inspector que aumentó la cifra a 22. Incluso tuvo la osadía de incluir la necrofilia como parte de mi obra maestra. Aún recuerdo algunas de mis víctimas. Me da igual, hombre que mujer. Lo importante era demostrar que yo, el arropiero, había pasado por allí. Adolfo Foll en la playa de Llorá, allá por enero del 64. Una chica extranjera, creo recordar que se llamaba Margarete Herén. Esa fue en Ibiza 3 años más tarde. Venancio Hernández fue 1 año más tarde. Murió ahogado en el río Tajuña. Y mi último trabajo, el de Antonia Rodríguez en el puerto de Santa María, el mismo año que me detuvieron. Antonia fue mi pareja durante un tiempo. Yo que tenía alguna discapacidad mental, yo sentía que me quería, o al menos me tenía cariño. La estrangulé con sus propios leotardos mientras hacíamos el amor. El amor. Qué palabra más ridícula, ¿verdad? Tras mi detención todos creían ser muy inteligentes para explicar algunos crímenes. Inteligente, ¿eh? Habían sentenciado que la muerte de Hernández Carrasco había sido un accidente, cuando fui yo quien lo mandó a hacer un viaje mucho más largo. Eso sí, debía de dar mucho miedo incluso a los abogados, porque nadie quería ponerse al frente de mi defensa. Durante más de 6 años después de mi detención, ni un solo abogado vino a verme. ¿Para qué? Yo no iba a querer defender a un loco asesino confeso. Pues así, de esa forma, la Audiencia Nacional, después de 7 años de espera, hay que decir que todo ese tiempo estaba arrestado de forma preventiva. Como le digo, tras esos 7 años me internan en un psiquiátrico. A mí, al mayor asesino de la historia de España, lo internan en un psiquiátrico. ¡Qué desfáchate! Le cuento una anécdota, doctor. Una vez, mientras iba camino a uno de los lugares de realización de mis obras, acompañado por 2 agentes en el coche, llevaban puesto Radio Nacional y dieron la noticia del arresto de un mexicano que había matado a más gente que el arropiero. ¿Cómo pues eso? No era justo. Les dije textualmente a los agentes: deme 24 horas y le aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español. ¿Qué le parece? En esa clínica donde me ingresaron me hicieron todo tipo de estudios genéticos y no sé qué más. Llegaron a decir que tenía un tipo de enfermedad, algo así como trisomía sexual, XXI, que provoca un retraso mental con tintes agresivos. ¿Yo retraso mental? Qué injusta es esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. ¿Sabe? El próximo año, el 98, seré liberado por fin. No creo que pueda seguir aumentando mi colección de obra maestra, porque mi salud se está resintiendo por culpa del maldito tabaco. Mis pulmones deben estar ya más negros que mi corazón. De cualquier modo, hay que a mi obra. 48 muertos. Algunos de ellos incluso apetecibles, incluso ya sin vida. Manuel Delgado, el arropiero, siempre estará en boca de todos, porque fui y seré el mayor asesino en serie de España. Bien, pues ahí tenéis el testimonio de ese arropiero, tanto particular, evidentemente, no era el arropiero auténtico, pero evidentemente sí es como él contaba su historia. Pero si os parece a todos, si os parece también a mi compañero Miguel, vamos a continuar con esta serie de asesinos en serie. Y nos vamos también a otro bastante cruel. Sí, bastante cruel, pero víctima también, sí. En este caso, muchos de los asesinos, no todos, ¿vale? Pero hay un denominador común que es padre ausente y madre severa. Vamos a hablar de Edmund Kemper, que nace en 1948 en California. Mide 2,05 y 136 kilos de peso. Como podéis comprobar en esa fotografía,
una persona aparentemente normal, aunque muchos lo consideraban como una persona perturbada. Fijaros, perturbada, pero tenía un coeficiente intelectual de 140. Es decir, estaba muy por encima del nivel normal de una persona. Con lo cual, de perturbado, pues bueno, podría tener bien poco. Como dice Miguel, es una persona que bueno, tenía ahí una familia un tanto convulsa. En este caso, pues esa madre, ¿verdad? Con ese tratamiento que le tenía severo, hasta, en momentos hasta cruel, pues los castigos que les realizaba era encerrarlos en el sótano y darle simplemente las raspas de los pescados, las sobras de los pescados, para que de esta forma se alimentara. Como comprenderéis, eso desde niño empieza a marcar a una persona. Sí, lo que empieza a marcar tanto que a los 15 años de edad mata a sus abuelos. Así como suena, rápidamente. O sea, no se lo piensa, coge un arma y le pega 2 tiros a cada uno. Los mata de manera instantánea. Es tan pequeño de edad en esos tiempos, ¿no?, que deciden no llevarlo a la cárcel. Por lo tanto, lo llevan a un psiquiátrico. Como es una persona bien educada y de trato agradable, pues resulta que se hace amigo de que lo que sería su psicólogo y lo pone como asistente. Imaginaos un asistente de 2,05 de estatura y dándote consejos también, porque era una persona muy educada. Sobre todo eso. Él mismo se definía como una persona educada, ¿no? Tanto es así que al poco tiempo este hombre empieza a raptar a colegialas y matarlas. Hasta el punto de llegar a matar a 6 colegialas, las cuales siempre tenían, evidentemente, aproximadamente unos 18 años. Lo que hacía era violarlas primero y después lo que hacía era, como decía él, desenroscarle la cabeza. Así de cruel. Les arrancaba la cabeza de cuajo. Imaginaros una persona de esa corpulencia, pues evidentemente tenía fuerza para eso y para más. De hecho, tenemos un vídeo, ¿no?, del propio Kemper, ahí diciendo cómo lo hacía. Tenemos a nuestro propio Kemper que nos cuenta la historia. Tenías obsesión con las colegiadas, ¿verdad? ¿Sabes, Doc? Maté a 6 colegialas con mis propias manos. Las violé y les desenrosqué la cabeza. Cada una de ellas. Y hasta me comí parte de sus cuerpos. Una vez cogí la cabeza de una de ellas. Recuerdo, tenía 18 años. Se lo pregunté en el coche. Su olor a colonia, su falda de cuadros y ese brillo en los ojos. Pura vida. Qué sensación ver cómo sus brillantes ojos se volvían hacia atrás cuando le corté la cabeza. ¿Sabes qué hice con la cabeza? No. ¿Qué hiciste? La enterré en el jardín de mi madre, enfrente de su ventana, para que la mirara eternamente. Ahí está ese testimonio de Edmund Kemper, de nuestro particular Edmund Kemper. Se parecía mucho a ti, ¿eh? Sí, tiene un cierto aire. Fijaros que Edmund Kemper, como hemos dicho, era una persona que era maltratada por su madre. ¿Hasta qué punto no llegaría ese odio a su madre que cuando mataba a esas colegialas, él cogía las cabezas de esas colegialas, las enterraba delante de la ventana de la cocina de su madre y decía que era para que así la mirase eternamente? Sí, claro.
has dicho en el vídeo. Sí, sí, sí. Esa es la cuestión. O sea, yo lo que estoy es refiriéndome a esa historia que cuenta precisamente Edmund en ese vídeo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y como decía, es tanto el odio que al final, evidentemente, acaba matando a su madre. ¿Y cómo la mata, Miguel? Porque la mata de la forma también más brutal que puede haber. Bueno, pues sí, la verdad es que la mata de una manera bastante cruel. Espera que esté dormida y cuando se duerme coge un martillo, se acerca a ella y le pega en la cabeza varios golpes hasta matarla. Después no se conforma con eso. Le corta la cabeza, la desenrosca, como él dice, como decía, o dice, porque aún vive, y se hace una felación con la cabeza cortada de su madre. O sea, que está ya en tela. Ahí sí podemos decir que es una persona perturbada. Perturbada, ella está perturbada, ya no hay de tu día. Y aparte de eso, si hay más cosas todavía que hacer, pues como era una cosa que no le gustaba a Kemper, era que su madre le gritara, pues cogió, le arrancó la tráquea de la cabeza y la tiró al triturador de basura. Ese triturador de basura le saltó en la cara y le gritó: ni muerta Deja de gritarme. Deja de gritarme. Fijaros que hasta ese punto llegaba su idea, ¿no? de esa crueldad de su madre, que arrancándole, como tú bien dices, esa tráquea, tirándolo al triturador de basura y volviendo a su cara, él mismo decía que su madre todavía, aún muerta, aún así, le seguía gritando. Bueno, no, conforme no se queda con eso, que se duerme durante 4 días con el cuerpo putrefacto a su lado. Sí, sí, sí. Con él y con el de la mejor amiga de su madre, que cuando va a visitarlo precisamente a su casa para preguntar por la madre porque no la veía, también la mata, evidentemente, y también duerme al lado del cuerpo putrefacto de la amiga de su madre. Por lo cual, imaginaros esta persona, ¿no? Pero esta persona no la atrapan porque sí. No, se entrega porque su obra, su gran obra, pues, está concluida, porque su problema en la mente era su madre. Una vez que la madre muere, o en este caso la asesina, acaba lo que tenía que hacer y se entrega a la policía. O sea, se entrega diciendo: oye, he matado a esta persona. Los policías en un primer momento no se lo creían porque él tenía una gran amistad con muchos policías del entorno y no pensaban que él era el asesino. Imagina una persona de 2,05 metros, 136, con esta cara que bueno, que parece que no ha roto un plato en su vida. Espero, ni tan siquiera las gafas, claro, pues no como a mí, que se me han roto hace poco. Pero él se hace amigo de los chelis. Ahí, si veis en internet, o podéis entrar en internet, hay una fotografía donde él sale con los brazos cruzados, ¿vale? Así, en cruz, y los policías le llegan por debajo de los brazos. Sí. O sea, es increíble, vamos, la altura de este hombre. Total, él se entrega y ya, pues, en un principio querían condenarlo a muerte, pero, y es más, hay muchos documentales y mucha documentación que pensaban que le habían matado, pero no es cierto. Kemper lo condenan a cadena perpetua. Y actualmente creo que tiene 74 años, 75. Sí. O sea que aún sigue cumpliendo esa cadena perpetua, evidentemente. No, en ese sentido, y valga un palito a nuestro sistema, allí no es como aquí. Allí si es cadena perpetua, es cadena perpetua y no hay más vuelta de hoja. Pues vamos a continuar con este recorrido por asesinos en serie. Aún nos quedan algunos. Y nos vamos a ir, al igual que hemos empezado hablando de una mujer asesina, hemos dicho que no todos son hombres, tampoco no todos son adultos. Y es que en este caso os vamos a hablar también de, como le gusta comentar a nuestro compañero Miguel, de asesinitos, es decir, de niños asesinos, porque los hay y también muy crueles, porque el primero de todos ellos, del que vamos a hablaros, es un niño de 15 años y se llama Kipland Kindle. 15 años. Este chaval coge un rebote en 1998, se cabrea, empieza a mosquearse y no se le ocurre otra cosa que coger la escopeta del padre y el revólver. Espera a sus padres, primero a su padre y le pega un disparo. Lo mata. No conforme con eso, espera a que la madre entre
y le pega 3 tiros en la cabeza, tórax y corazón. Aparte, coge los cadáveres del padre, de la madre, y lo arrastra por todo el piso a esconderlo por ahí. Y ahora se pone a llorar diciendo que él lo quería mucho. O sea, no sé, ese hombre, ese niño... Ese arrepentimiento Sí. que viene muchas veces de estos asesinos, quizás, pues bueno, para intentar que esa culpa posterior, porque saben que al fin y al cabo van a ser cogidos, pues bueno, sea menor, ¿no? El caso es que este chico, cuando lo atrapa la policía, empieza a dar unos alaridos tremendos y empieza a decir, y os leo literalmente, acabo de matar a mis padres, no sé qué está pasando, los amo tanto, soy un hijo terrible, me siento apenado, ojalá me hubieran abortado. Este chico, evidentemente, bueno, es una persona que no está muy bien tampoco de la cabeza. Evidentemente, ¿no? Aunque sabía perfectamente lo que estaba haciendo en este caso y era, pues, acabar con la vida de sus padres de esa forma tan brutal. Y pasamos de niño porque nos vamos a ir al primer niño que fue condenado a muerte. Se llama George Stinney, de 14 años. Y fue condenado a muerte porque se llevó a 2 niñas, a 2 pequeñas, creo que eran de 11 y 16 años, sí. A dar una vuelta, ¿vale? Las cogió, las arrastró, después quiso violarla, pero se resistieron y mató a la mayor. Claro, al matar a la mayor, la pequeña podía decir algo y la mató también. Y lo condenaron a muerte. De hecho, fue el primer caso en Estados Unidos de un niño de 14 años que fue condenado a muerte. Más adelante empezaron a ver que podía haber connotaciones racistas, porque el chico en concreto es de raza negra o de raza de color, ¿no? Porque hoy en día, no sé cómo ya... Ellos literalmente se sienten ofendidos cuando las personas negras se sienten ofendidos cuando se dicen personas de color. Claro. Ellos dicen que son negros y con todo... A ver, la cuestión siempre es decir las cosas con respeto, ¿verdad? Y en este caso, pues igual que nosotros somos blancos, ellos son negros y con todo el respeto del mundo, pero sí, fue considerado como un acto racista y hay que decir que, porque quizás muchos de vosotros os preguntéis, bueno, pero ¿cómo murió? Muere precisamente electrocutado, ¿no? Muere en la silla eléctrica y fue en el año 1944. Pues sí, la verdad es que es un caso bastante complicado. Ahí las autoridades, fue un caso bastante sonado en Estados Unidos, difícil de llevar. Pero bueno, ahora tenemos también un vídeo, ¿no? Sí, es el testimonio de otro niño, de Luke Buham, que tenía 16 años en el momento en el que cometió sus actos, y nos contaba así su experiencia de cómo vivió ese asesinato. Cuéntame, Luke, ¿qué te pasó? Era mi mundo, todo mi mundo, mi sueño, ¿lo entiendes? Y me dejó, sin dar ni una explicación. Esta voz en mi cabeza me dice, mata, mata. Cogí el cuchillo y maté a mi madre. Ah, sí. También cogí el rifle y la pistola de mi padre. Y maté a esa, mi novia, y a su amiga. Y después me divertí disparando a 7 que pasaban por allí. ¿Y escuchas aún las voces? ¿Los demonios? Claro. ¿Lo dudas? Ahí teníais a Luke hablando de cómo mató a esas personas. Y nos vamos a los más pequeños de todos, a los más infantes. Pues sí, a John Venables y Robert Thompson, de 10 años, de Gran Bretaña, que fue en 1993, la liaron de una manera, vamos... Como se suele decir, parda. Parda, total, vamos. Además, niños pequeños, que si veis la foto, de hecho no ponemos la fotografía de los niños, porque, bueno,
no hemos creído que fuera necesario. Si lo queréis ver por internet, lo podéis buscar. John Venables, como suena, y Robert Thompson, como los televisores antiguos. Bueno, esto lo que hacen es una cosa, para mí, de lo que yo he leído últimamente, que me ha dejado bastante hecho polvo, ¿no? Cogen a un niño pequeñito, de 2 años, ¿vale? En un despiste de la madre, que están comprando en un centro comercial, se lo llevan y cogen y lo raptan. El caso que la madre empieza en un principio a preocuparse, que hay que ver, pero claro, como... ¿Qué ha pasado? Pero claro, ¿qué pasa? Que al ver los vídeos de la estación, porque estamos hablando de 1993, de los centros comerciales que están viendo, pues ven que son niños. Pues entonces piensan que no pasa nada. Que bueno, se han llevado unos niños. Ah, pues bueno, se han llevado unos niños, pensamos que era un adulto, que le iban a hacer algo. Pero vamos, más lejos de su historia. Al chiquillo lo cogen, bueno, se lo llevan a un paraje cerca de unas vías de un tren. Os voy a contar esto porque hay que contarlo. Y lo desnudan, le quitan el pañal, le apedrean, le meten con ladrillo, le golpean con una barra de metal. Hay hasta connotaciones de violación, porque se ve que en su cuerpecito había ciertas cosas que posiblemente... Da lugar a pensar que... Y lo electrocutan con unas baterías eléctricas y después lo tiran al tren. Estamos hablando de 2 personajes con 10 años. De hecho, uno de ellos, el que se llama Robert Thompson, con 20 y tantos, vuelve a delinquir de perfil. O sea, que desde pequeñito ya estos niños mentalmente eran unas mentes perturbadas, tal, vamos. Si veis la foto, como bien dice Miguel, entendemos que siendo niños tampoco, aunque ya son adultos, evidentemente, no tampoco debemos poner esas imágenes aquí, pero si lo veis, es la típica cara inocente de un niño. Es decir, te da hasta cosas reñirle, ¿no? Por esa carita de inocencia, y ya veis la inocencia a dónde le llevó, ¿no? A ese cruel asesinato de un niño de 2 años que le hicieron barbaridades. Como no pocas barbaridades hizo nuestro último asesino que os traemos esta tarde, en esta primera conferencia del 4º Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido. Y es Albert Fish. Albert Fish. ¿Qué decir de este señor? Ya lo veis ahí. Lo veis en su silla sentado eléctrica. En la silla eléctrica, donde incluso lo tuvieron que electrocutar 2 veces. La primera no funcionó, la segunda sí, y él mismo decía, en esa idea que tenía del dolor, que precisamente eso era un placer. Sí, un placer. Desde luego, desde que era pequeñito, las connotaciones del placer las tenía bastante claras. Sí, sí. O sea, desde que su familia ya todas tienen trastornos mentales, su madre tiene alucinaciones, ya empezamos con la cosa, con el tema de la madre. Va a un orfanato, su tío igual, su tío, o sea, toda la sus familia, hermanos igual. O sea, toda. O sea, de una familia que va bien, que iba bien, tenía muchas pagas. O sea, aquí en España tendría una paga increíble. Tremenda. Bueno, resulta que lo meten en un orfanato y entonces en ese orfanato es donde se da cuenta el gozo que tiene por el dolor, ¿no? Incluso un poquito más mayor, se acerca a los jóvenes en los servicios, empieza a olerlos, a oler, no solamente a oler a los jóvenes, empieza a mirarlo como se desnudan, empieza esa mente ya a destapar su homosexualidad, porque él confesaba que era homosexual, con 12 años. aunque, sí, era con 12 años, aunque su familia eso no lo aceptaba. Debemos pensar también de que estamos hablando de una persona de principios del siglo pasado, con lo cual la homosexualidad no era tan aceptada como puede ser hoy en día, evidentemente. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Obligar a que se case. Bueno, sí, se obliga. Se obliga a la madre porque le dice, oye, niño, que tienes que ser un hombre de bien. Y con, no sé si son 20 y tantos años, porque con 20 ya se prostituía, ¿vale? Se casa y tiene 6 hijos. ¿Sí? A ninguno de ellos le hace nada, ¿eh? No, a ninguno. A ninguno. No, yo no sé si no se atrevía porque eran sus hijos o por la mujer. A saber. A saber.
Lo que sí es cierto es que, bueno, su mujer no aguanta más, evidentemente, sus formas y demás, y acaba, pues, divorciándose de él, separándose de él. Pero fijaros que, como decíamos, este hombre tenía un concepto del dolor que yo creo que hoy en día ni los mejores faquires serían capaces de hacer las barbaridades que él hacía. La verdad es que sí. Y es que, entre otras cosas, para llegar al éxtasis, incluso, lo que hacía era clavarse alfileres, agujas, en sus partes, sus genitales, y hay incluso radiografías en las que se ve su pelvis, ¿eh? Y se ve toda llena de alfileres clavados por él mismo. O sea, no es que solamente se las clavara y, bueno, como si te dieras un pinchazo, no, 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 se los dejaba insertados. Con lo cual, es una persona totalmente ida. Y también se daba, porque le dio a partir del divorcio de la mujer o de la separación, se le va un poquito la olla, bueno, más todavía. O sea, hay bastantes niveles de ida de olla, ¿no? Y usted tenía ya un nivel experto, total. Pues resulta que le empieza a dar por la religión. Se va por el campo, allí se pone una manta a la cabeza. Pensaba que era Juan Bautista. Juan Bautista en algunos momentos, incluso casi así. He visto a ese hombre en algún sitio. Sí, bendecir. Y resulta que se daba hasta con una rama de espinas por todo el cuerpo y sobre todo en sus genitales. O sea, una obsesión tremenda con eso. Fijaros que este hombre se piensa que empieza a matar en 1920, pero no es así. Empieza 10 años antes, en 1910, donde mata a un pequeño que se llamaba Thomas, el pequeño Thomas, el cual, pues, bueno, él disfrutó matando a este niño. Y disfrutó porque él decía que era un niño gordito, que tenía un trasero rellenito y muy rico, que saboreaba a ese niño y lo saboreaba incluso en su salsa, e incluso decía que sus órganos genitales, lo tenía que desechar porque aún estaban duros. Esa era la idea. Y disculpar que seamos así de duros hablando de este hombre, pero es la realidad. Una persona que ha existido de verdad, no es ningún tipo de personaje que nos estemos inventando o personaje de ficción de una película. No, no, no. Este hombre, Albert Fitch, es alguien que existió de verdad, que por cierto no se llamaba Albert. El nombre de Albert lo toma de su hermano, precisamente, que falleció, y él, como era una persona tan sumamente celosa, y a su hermano Albert le tenía en más estima que a él en la familia, él, cuando muere su hermano, toma el nombre del hermano y se llama Albert Fitch. Hay que comentar una cosa, que él empieza a trabajar también como pintor de pared, no pintor artístico, que tampoco. Y en esa época él empieza a tener rienda suelta. ¿Por qué? Porque entra en las casas y allí siempre hay niños. Viola a más de 100 niños. Sale indemne de todo eso, ¿vale? Pero hay una cosa muy espeluznante que cuenta en una carta a una madre, que es a la pequeña Grace. Y tenemos aquí un documento. Vamos a escuchar ese pequeño documento que tenemos hablando de Grace. ¿Y los niños? La pequeña Grace. ¿Grace? Sí. Era tan dulce, tan hermosa, tan tierna. Le regalé un bote de fresas. Se sentó en mi regazo. Abuelo, me decía. Me besó. Y decidí comérmela. La llevé a un piso vacío. La recibí desnudo y empezó a llorar. La estrangulé. Le corté
Me llevó varios días comerme su dulce y tierno cuerpecito. No la violé. Lo podría haber hecho. Murió virgen. Miguel, ¿tú tienes algo que ver con todos estos asesinos? Yo tengo nada que ver el parecido que tienes a todos ellos, ¿eh? No sé. Creo que no. No sé. Yo por si acaso... La verdad es que me la tiene que citar hace poco. Ah, me creo. Vale. Bueno, pues ahí estaba ese testimonio de Albert Fitch con esa pequeña Grace. Fueron muchos más los asesinatos que cometió, como bien dice Miguel. Se descubrieron muchísimos lugares enterrados de enterramiento de estas niñas y de estos niños. Y la verdad es que todo ello le llevó a tener un sobrenombre. El hombre lobo de Wisteria, por su voraz apetito. Y sobre todo porque esos asesinatos casi siempre los cometía en luna llena. Con lo cual ahí es el sobrenombre de hombre lobo de Wisteria. Como decíamos al principio, evidentemente fue condenado a muerte, fue condenado a la silla eléctrica y tuvieron que electrocutarlo dos veces, hasta tal punto de decir que eso era un placer para su cuerpo, el tener que sufrir el dolor de la electrocución por 2 veces consecutivas. Hasta aquí este recorrido que hemos hecho de estos asesinos en serie, algunos de ellos simplemente asesinos como estos niños, pero evidentemente, como bien ha dicho Miguel, en algunos de ellos volvieron a delinquir pocos años después y que esperamos que bueno, haya sido de, entre comillas, vuestro agrado estas historias que hemos comentado. Miguel. Pues nada, yo creo que espero que os haya gustado. Ha sido un trabajo arduo que hemos hecho bastante grande. David Junior, que está aquí en el control, y yo. Y espero que hayáis disfrutado de esto, entre comillas, como dice aquí David, ¿no? Solo deciros que la parte de asesino no significa que uno sea hombre, mujer o niño. Igual. Cuando una mente está perturbada, es lo mismo. Muchísimas gracias a todos, amigos, y os dejamos en las manos de nuestro compañero Fran Abad.